Buenos días, buenas tardes tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a todos los presentes, a aquellos que se están conectando también sean bienvenidos por medio del internet. Reciban un fuerte abrazo de su servidor. Hay muchas empresas, demasiadas empresas, quizás usted ha escuchado en las noticias, en la televisión, que están haciendo muchas investigaciones y quieren investigar otros planetas, y el que está más próximo a nuestro planeta, el hermoso planeta Tierra que Dios hizo, es Marte, o llamado el planeta rojo. Estas empresas están haciendo una competencia para hacer los primeros que realicen esos viajes e inclusive hacer una base espacial y poder colonizar ese lugar. Y estas empresas se han hecho inclusive objetivos de proponerlo, y no son lejanos, son recientes, de 2022, 2024. Se han invertido millones y millones de dólares y no se ha llegado a Marte, pero ya las personas están preguntando cuánto cuesta un viaje a Marte. ¿Usted ha considerado cuánto cuesta un viaje a Marte? Las personas han preguntado esto porque están interesados en hacer ese viaje. $500,000. $500,000 cuesta el viaje. Y estas personas están dispuestas a hacer ese viaje. Están dispuestas a dejar sus casas, venderlas para mudarse a Marte. Imagínense, están invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Y aún su propia vida, arriesgando su propia vida en los viajes espaciales. ¿Se imagina el costo que está produciendo esto? Realmente es interesante que nosotros pensemos en esto. También desde hace varios años, los investigadores están estudiando el Sol, están estudiando la corona del Sol por medio de una sonda, por medio de una computadora llamada Parker, que está estudiando las grandes cantidades de material magnético, las radiaciones nocivas y esas grandes explosiones de chorros de plasma que expulsa el Sol. Y se imagina lo que está costando todo esto, lo que están invirtiendo las personas. Las personas que están haciendo estas investigaciones se desvelan. Las personas tienen interés en saber cómo está sucediendo esto que ellos están investigando, y tienen objetivos, tienen anhelos de aprender cada vez más. Hay personas que se han quedado en las zonas de la investigación, en los lugares, para vivir ahí y hacer su residencia. Ellos están interesados en hacer estas investigaciones. Imagínense cuánto se está invirtiendo. Han dejado familias, algunos, y han expuesto también sus propias vidas. Pero otros han ido más allá. Aquí en la Tierra, precisamente China. China es un país, ya una potencia, quien está estudiando cómo hacer el sol artificial aquí en la Tierra. Por medio de investigaciones, por medio de la fusión nuclear, está llevando a cabo estas investigaciones y ha recolectado, ha invitado a los mejores investigadores de todo el mundo, de los mejores países, a los mejores investigadores, y ha invertido muchísimo dinero para hacer el sol artificial. Y hasta ahora lo han creado, 5 veces más caliente que el sol. Imagínense todo lo que ha estado China
invirtiendo. Con esto le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Se ha preguntado usted que si las personas que no conocen a Dios han invertido mucho dinero, millones de dólares, ¿se ha preguntado usted cuál es el costo de tener una vida en Cristo Jesús? Nuevamente le hago la pregunta, ¿usted ha considerado lo que cuesta tener una vida en Cristo Jesús? Yo creo que seguir a Cristo nunca ha sido nada fácil. Los grandes personajes de la Sagrada Escritura han pagado el precio. Se han dado por Dios. Y ellos lo sabían desde el principio. Noé, Abraham, Job, Moisés, Josué, David pagaron el precio. Ninguno de ellos, ninguno de los personajes que está en la Sagrada Escritura fue recompensado por el mundo, pero fueron de grande estima para los ojos de Dios. Fueron de grande estima para el que creó todas las cosas. Dios, en su grande misericordia y en su grande soberanía, así lo ha hecho desde el principio. Hay un costo. Muchas veces en nuestras vidas, y los que estamos aquí sentados, tenemos sueños, anhelos, proyectos, objetivos, queremos hacer muchas cosas, grandes cosas. Sin embargo, no tomamos un punto muy en cuenta. ¿Cuánto me costará ese proyecto, ese anhelo, ese objetivo? ¿Cuánto me costará a mí realizarlo? Y a veces lo pasamos por alto. A veces pasamos esto por alto. Y muchas personas, cuando están buscando de Dios, cuando quieren buscar de Dios, tienen esos anhelos, esos deseos de servir a Dios y querer hacer las cosas, y sin pensar las cosas, se avientan a hacer ese proyecto, pero no le preguntan a Dios, ¿cuál es el costo de esto? No le preguntan a Dios. Y podemos ver que en el verdadero cristianismo empiezan a haber obstáculos, dificultades, y cuando nosotros nos damos cuenta que hay dificultades, cuando la persona se da cuenta que hay circunstancias difíciles, que hay que dar algo para poder obtener ese objetivo o ese proyecto o ese objetivo anhelado, como que nos empezamos a detener y como que empezamos a desanimarnos. Y esto ocurre cuando la persona es recién convertida, se desanima. Y esto puede frustrar a la persona y puede causarle un desánimo terrible. Las personas empiezan a ver que hay obstáculos para buscar de Dios. Pero es aquí cuando nuestro cristianismo, el que quiere buscar de Dios, empieza verdaderamente la vida de la persona a brillar a los ojos de Dios, porque en los ojos de Dios está verdaderamente ese valor que Dios quiere ver en cada persona que lo quiere buscar de todo su corazón. Y es cuando la vida de la persona es estimada a los ojos de Dios. Es cuando la vida de la persona se sobrepone a los obstáculos y ve la bendición de Dios, y entonces la vida de la persona empieza a brillar, porque Dios lo comienza a bendecir. ¿Ha considerado usted el costo de vivir una vida en Cristo? Cierre sus ojos, hagamos una oración. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu grande misericordia. Permítanos entender, Señor, el costo y el precio, Señor, que tenemos nosotros delante de nosotros para vivir una vida recta delante de ti, Señor. Ayúdanos a entenderlo el día de hoy, por favor.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Y dice la Escritura de esta manera: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. En este pasaje, que usted lo va a leer en su casa, y seguramente muchos que ya han leído las Sagradas Escrituras recordarán que en este pasaje se habla de una falta de David, un pecado de David. ¿Y cuál fue la falta? Que David había pedido censar al pueblo y le pidió a Joab, a su capitán, recorrer todo Israel para censar al pueblo, al ejército, pero los capitanes objetaron este deseo del rey. Le dijeron: no haga esto, mi rey, no lo haga. Dios le puede bendecir más. Sin embargo, David no quiso oír y pesó más la palabra del rey para que se cumpliera la orden. Prevaleció más la palabra del rey. En ese tiempo, David tenía la bendición de parte de Dios y se reflejaba en el pueblo de Israel. En este pasaje, donde usted empieza a leer esta parte de la Escritura, dice la Escritura: y Jehová incitó, ¿verdad?, a David a pecar. Pero realmente quiero decirles que el pueblo de Israel tenía entendido que lo bueno, la bendición y lo malo procedía de Dios. Hasta este momento no entendía el pueblo de Israel que había un enemigo, pero la Escritura nos da luz cuando dice en 1 Corintios capítulo 21 versículo 1 quién realmente incitó a David a pecar. Vamos a ver. Pero Satanás, 1 de Crónicas 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Quién fue? El diablo, Satanás. Y dice la Escritura, ¿sí?, si usted ha leído la Sagrada Escritura, que tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? La carne, el mundo y Satanás. Cuando David recibió la noticia de saber cuántos soldados tenía, que eran aproximadamente entre 1,300 y 1,400 soldados, David tuvo algo en su corazón, quizás soberbia, quizás orgullo, quizás sintió emoción o algo en su carne y en sus pensamientos, y esto lo utilizó Satanás para corromper la mente y el corazón, y que él se sintiera poderoso y que él en sus propias fuerzas pudiera extender el ejército más allá de sus fronteras sin consultar a Dios. Imagínense, esto hubiera sido la perdición de David, ¿a poco no? Hubiese sido la perdición de David. Sin embargo, Dios muestra sus misericordias día con día, día con día, y dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando David se da cuenta de su falta, de la soberbia y la altanería que tenía él sin consultar a Dios,
Él reaccionó y dice: ¿qué estoy haciendo? Vamos a leer en 2 de Samuel capítulo 24 versículo 10. Y él dice estas palabras: después que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó? Le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Imagínense, vuelvo a repetir esta parte: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente. En otra parte de la escritura, en Crónicas, usted lo buscará en su casa, la concordancia y el paralelismo que hay en este texto, que dice la escritura: yo he actuado locamente. Y esta palabra la han dicho otros personajes de la Sagrada Escritura. David reconoció su falta, se sintió mal. Y es que cuando la persona peca, cuando la persona hace lo malo delante de los ojos de Dios, ¿cómo se siente la persona? ¿Se siente mal moralmente? ¿Se siente mal espiritualmente? ¿Siente un vacío? La presencia de Dios no está. Y si Dios no está, no está la presencia del Espíritu Santo en la persona. La persona se siente triste, la persona se siente acabada, la persona se siente seca, la persona se siente muy mal. Imagínense quién era David, el cantor de amores, el que componía los salmos. En ese momento Dios no estaba con él. ¿Cómo se sentiría? Se sentiría en todo su ser y en toda su persona muy mal. ¿Qué hizo David? ¿Qué nos recomienda la Sagrada Escritura? Ir al que todo lo puede, porque grandes son sus misericordias y es poderoso para librar. Y David oró para ser perdonado. David oró para ser perdonado, para ser limpiado, para recibir de Dios la misericordia. Y quiero decirte que la respuesta a esta falta, a este pecado, llegó rápidamente. Aleluya. Dios no tiene oídos sordos. Dios está escuchando la oración de un corazón contrito y humillado, que se arrepiente con sinceridad. Llegó el profeta Gad a darle instrucción de parte de Dios a David. Hoy debemos estar contentos porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos da consejo y nos abre la palabra de Dios para poder hacer lo que le agrada a Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Imagínense tener al Espíritu Santo. David tenía a un profeta llamado Gad, y de parte de él fue enviado Gad de parte de Jehová. Pero quiero decirte que la respuesta que iba a recibir David no era la más alentadora. A veces las personas podemos estar orando, pidiéndole a Dios: Señor, dame una respuesta. Y puede ser que la respuesta no sea muy alentadora por las faltas que hemos hecho. Y le dijo el profeta a David: Dios te dice esto el día de hoy y tienes que escoger una de estas tres cosas. 7 años de hambre. En otra porción de la escritura dice 3 años, pero sean 7 años o 3 años, imagínense el hambre por 3 años o por 7 años. Significa escasez, hambruna, significa carestía. Y quizás David recordó los 7 años de hambre que ocurrió en Egipto. Fue terrible el hambre. Muchas personas mueren, muchísimas personas mueren. Número 2, le dijo: o quieres ser
perseguido por tus enemigos 3 meses. Y perseguido por los enemigos significa ser derrotado 3 meses. Y David sabía en su corazón lo que es ser perseguido, porque tenía fresca la memoria cómo Saúl le persiguió y le persiguió y le persiguió. Si no hubiera sido por Dios, David hubiera muerto. Y dijo, esta y la primera no. Y el profeta le dijo, o 3 días de peste. ¿Cuál escogerías si tú fueras David? Tú dirías ninguna. Pero el pecado tiene una paga. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y quizás en ese momento se acordó David de ese salmo que él compuso y dijo, Él te librará de la peste, de la destrucción. Y dijo, grandes son las misericordias de Dios, mejor estoy en las manos de Dios. Pedro dijo, ay de aquel que cae en las manos de un Dios vivo, de un Dios airado. Pero también se acordó David de las grandes misericordias que tiene Dios para con su creación, para con los justos, para con aquellos que le buscan. Y dijo, 3 días de peste. 3 días de peste. Era la muerte por 3 días. El pecado trae consecuencias a terceras personas. El pecado afecta a terceras personas. Esto me recuerda cuando Josué fue a pelear a Canaán. Tuvo la más grande victoria cuando se derrumbaron los muros de Jericó. Fue una grande victoria. Pero cuando Josué mandó a los espías a pelear con Jai y recibió la noticia, dijo, pues es un país desorganizado, no tiene ejército, pues no vale la pena que vayamos todo el ejército a pelear con ellos. Yo creo que si tú mandas 2,000 o 3,000, fácil los vamos a derrotar. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que fue una de las grandes derrotas. El pueblo lloró porque muchos soldados de parte de Israel cayeron por el pecado de uno. Por el pecado de uno murieron muchos soldados, 36 aproximadamente. Les dolió en su corazón y se preguntaban delante de Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué perdimos? Porque primeramente no tomaron en cuenta a Dios. Dios no los había mandado a pelear a Jai, ni siquiera oraron, ni siquiera intercedieron, Señor, podemos ir a la guerra, sino que en su propio pensamiento fueron y perdieron la guerra. Y no solamente eso, había pecado toda la nación de Israel por un solo hombre. Ustedes recordarán ese pasaje. Ustedes recordarán ese pasaje. La instrucción del profeta Gad era que para poder detener el juicio y la peste destructora tenía que hacer un sacrificio a Dios. Y va inmediatamente, diligentemente con Araúna y le pide que le venda esa parte de la era para hacer el sacrificio delante de Dios. De acuerdo con la orden de Gad, del profeta Gad. Y quiero decirte que Aram Jeuseo, este hombre también de parte de Dios, viendo la destrucción del pueblo de Israel, él no tardó en decirle a David, toma los bueyes, toma la madera, haz sacrificio. Pero David dijo, no le ofreceré a Dios
algo que no me cueste. No le ofreceré a Dios algo que no me cueste. Quiero decirle que rendirse a Dios, rendirse a Jesús por completo, siempre cuesta. ¿Ha considerado el costo que requiere vivir una vida en Cristo? Tener una vida en Cristo, tener una vida en Cristo que agrade a los ojos de Él, le va a costar dejar sus pecados favoritos. Óigalo bien, le va a costar dejar sus pecados favoritos. ¿Y sabe por qué le va a costar dejar los pecados favoritos? Porque el pecado asedia al hombre con tanta facilidad. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ángeles, demonios y aún la misma congregación, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este texto nos dice: y del pecado que nos asedia. Esta palabra asediar es algo que se usa estratégicamente en las guerras. Cuando la persona o el ejército, ¿sí?, o una nación está rodeado por otro enemigo, lo está asediando, está dando vueltas. No puede pedir auxilio de afuera, pero tampoco puede recibir el socorro de afuera. Está rodeado, lo está asediando el enemigo. Y en lo espiritual también Satanás está asediando tu mente, está asediando mi mente y está tratando de corromper todo nuestro ser para hacernos caer. ¿Y a esto le pasó? ¿O esto le pasó a David? Asediar es estar sin descanso ahí. Y por eso el enemigo perturba nuestra mente. En nuestra mente pueden llegar a una situación de ideas que pueden ser contrarias a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no te ha ocurrido esto? Que te llegan insultos en la mente, que te llegan canciones mundanas, que te llegan groserías, que te llegan a la mente sueños que te incitan al mal. Y las personas que realmente quieren buscar a Dios, de repente en ese sueño que es tan real, se levantan y se despiertan tan agitados que dicen: porque el enemigo asedia. El enemigo quiere destruirte y estás angustiado. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado esto? Y empiezas a llorar y decir: Señor, no quiero fallarte, ayúdame. Ayúdame, por favor, porque quiero buscarte con todo el corazón. La persona se angustia. La persona se siente débil. Por tanto, en Hebreos se da un mandamiento que debemos despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia, de toda altanería, de toda soberbia, de todo pensamiento de decirle a Dios: yo lo puedo hacer solo con mi mano, con mi brazo, ya puedo caminar solo. ¿Qué me puede enseñar el predicador? Otra predicación más, no me dijo nada, no me llenó, no tuve instrucción. ¿Qué más instrucción quieres que la palabra de Dios? Ahí está todo el conocimiento. Ahí está el manantial de vida en la palabra de Dios. Y en la luz de Dios veremos la luz. Alabado sea el nombre de Dios, porque Él es el poder, Él es poderoso. Lo acabamos de cantar y nos gozamos delante de Él. Dios es Dios y hasta la eternidad seguirá siendo Dios. Y los ángeles cantan: gloria, gloria, y santo, santo es su nombre. Amén, aleluya.
Debemos despojarnos de toda arrogancia, de toda actitud que ofenda a Dios, de toda acción antimoral que ofenda a Dios. Algo que nos estorbe para seguir adelante. Debemos evitar esas pequeñas cosas que quizás no nos damos cuenta, pero que causan una adicción. Son pequeñas cosas que no nos dejan caminar, pero que no nos damos cuenta. Que no nos permiten crecer, progresar y avanzar. Y hoy, tú que me escuchas en este lugar y todos aquellos que están en la red, debemos preguntarnos el día de hoy para ser transparentes todos, porque Dios quiere que seamos transparentes. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo conoce todo, a Dios no le podemos engañar. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hoy debemos ser transparentes delante de Dios. ¿Cuántos pecados toleras en tu vida, sabiendo que están mal, a sabiendas que están mal, que no son buenos y que perjudican tu vida? ¿Qué ocultas en tu corazón? ¿Qué pecados hay en tu vida que te pueden esclavizar y que no te dejan ser libre? Quisiera que te preguntaras qué es lo que más lastima el corazón de Jesús. Que se contriste al Espíritu Santo. Que se contriste al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice de esta manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se puede contristar, y eso lastima el corazón de Jesús. Muchas personas que han escuchado la palabra de Dios, muchas personas que han escuchado el Evangelio, comienzan con muchas ganas, han recibido la bendición del Espíritu Santo, han recibido el perdón de sus pecados, han recibido muchas bendiciones de parte de Dios, pero quiero decirte, y muy tristemente, que fracasaron porque contristaron el Espíritu Santo. Y estas personas fallaron por no considerar el precio de vivir una vida que agrade a Cristo. Se les hizo muy fácil. Como podemos ver el día de hoy, el vivir una vida en Cristo exige dejar los pecados favoritos. Y aún hay tiempo. Hay tiempo de dejar los pecados. Dios conoce tu vida. Dios conoce cómo te conduces. Dios conduce tu entrar y tu salir. Dios conoce a todos. Una vida que agrada a Dios nos costará dejar al mundo. Una persona decía: predicador, ¿cómo voy a saber yo? ¿Cómo voy a saber yo si he dejado al mundo? Le decía el predicador a esta persona: no te preocupes. Cuando tú empieces a buscar de Dios, el mundo te dejará a ti. El mundo te dejará a ti. La palabra de Dios nos dice que debemos dejar al mundo
Debemos dejar el mundo. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16 nos dice este mandamiento: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense bien, otra vez, vamos a leer este texto que nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué la Escritura nos dice a usted y a mí que no amemos al mundo? Porque el mundo ama las tinieblas. Jesús dijo del mundo, Juan capítulo 3, versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras del mundo son malas. Hay personas que tienen pensamientos torcidos. Hay personas que tienen ganas de destruir al prójimo. En su cama maquinan el mal para perseguir al justo y hacerles daño. Como en los tiempos de Noé, dice la Escritura, que todo pensamiento y designio de los hombres era continuo hacer el mal. Y una cosa bien importante, el mundo y sus seguidores tienen una cosa: no temen a Dios, no temen a Dios. Por eso es que el mundo está en tinieblas. El mundo está en tinieblas. Las personas practican amando más al mundo, amando la gloria del mundo, amando la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hasta aquí vamos comprendiendo el precio que tiene el tener una vida que agrade a Dios, dejar los pecados favoritos y no amar al mundo. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a dejar al mundo, el mundo le va a rechazar a usted. El mundo le rechaza a usted. Dice la Escritura que Jesús fue rechazado del mundo y también sus discípulos. Veamos en Juan capítulo 15, versículo 19 y 20. Y dice así Jesús: si fueras del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, o os elegí del mundo, por eso es que el mundo os aborrece. El mundo aborrece a los verdaderos cristianos. Versículo 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido a mí, si me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Los que realmente entienden estos pasajes, quiero decirles que aquellos convertidos entienden que la luz de Cristo debe brillar en el corazón de los hombres. Jesús nos dice en Mateo 5, versículo 16 de esta manera: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y quiero decirte que el mundo odia a los verdaderos cristianos. Te lo vuelvo a repetir: el mundo y Satanás odia a los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo ama lo suyo. Pareciera que son cosas buenas, pero el mundo tiene lo suyo. Quizás la cultura, quizás cosas
que se expresan y que se exponen en el mundo, pero si no glorifican a Dios, no tiene ningún sentido en buscar aquellas cosas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabes por qué el mundo odia y persigue a los cristianos? Porque el mundo no quiere disciplina, no quiere corrección, no quiere la reprensión. Por eso el mundo no los quiere y está en guerra con el cristiano. El mundo está en guerra con el cristiano. Juan capítulo 16, versículo 33. Y dice la Escritura de esta manera: estas cosas os he hablado para que en Jesús tengamos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos en Jesús, Él nos dará la victoria, Él nos dará la salida, Él nos guardará y debajo de sus alas estaremos seguros. Amén. Decía un predicador, J.C. Ryler: el cristiano debe estar gozoso y contento cuando el mundo hable mal de él, porque está agradando a Dios y se esfuerza en buscar a Dios y agradarlo con todo su corazón, con toda su mente. El tener una vida que agrade a Dios le costará también en dar, en lo económico. David había fallado en censar al pueblo y corrió rápidamente a las instrucciones del profeta Gad para ofrecer sacrificio delante de Dios y pedirle perdón. Límpiame, Señor. Recordamos las palabras de Pedro que dice: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? David vio al destructor, estaba destruyendo con la peste a su pueblo. E inmediatamente fue con Arauna para comprar la era y hacer el sacrificio y pedirle a Dios las misericordias. Esta era una grande cualidad que tenía David. Iba con Dios, no iba con otro ejército, no iba con el compadre, no iba con otra persona, sino iba con Dios. Como dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, que no hay otro mediador, sino solamente Cristo Jesús. Dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El ángel estaba a punto de destruir Jerusalén, pero Dios cambió de parecer. Dios cambió de parecer. ¿Por qué? Porque quizás vio Dios la santa ciudad, los pactos, vio a su pueblo, vio la santa ciudad. Y porque en ese lugar también había hombres que intercedían delante de Dios, pidiéndole: Dios, detén tu mano, ten misericordia. Así debemos estar hoy en día, pidiéndole a Dios y clamando por lo que estamos viendo y por las cosas que están sucediendo en este mundo. David dijo una cosa: yo, Señor, he pecado, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Venga el castigo a mi vida y también a mi familia. Él estaba dispuesto a pagar el precio delante de Dios. Se estaba humillando. Él estaba pidiendo misericordia. Él estaba delante de Dios. Y quiero decirte que para David fue siempre la norma, la conducta de vida, de buscar siempre el consejo de Dios, la ayuda de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. David se había equivocado. Si recuerdas el pasaje, ¿cuántos hombres murieron en esa ocasión con la peste? 700,000 hombres.
700,000 hombres, un solo ángel, el ángel de la destrucción, el ángel de la peste, había matado a 700. Tú lo puedes leer en casa. Pero también la Escritura nos registra que por la soberbia y la arrogancia y el ofender a Dios, el blasfemar contra Dios, a la ciudad santa, a la ciudad de Dios y a los justos, dice la Escritura que un ángel vino a acabar en una sola noche con 185,000 soldados solamente en una noche. Quiero decirte que los ángeles son veloces, son poderosos. Solamente bastó uno y no más. Imagínate el ejército de Dios. Dios tuvo misericordia de David. Dios tuvo también misericordia de Arauna, Jebuseo, porque también Arauna vio el ángel de la destrucción y entendía y comprendía que el juicio venía de parte de Dios y que solamente alabando a Dios, sacrificando a Dios y reconociendo las faltas se podía detener la ira de Dios. Y por eso Arauna con todo su corazón le dijo a David y se humilló delante del rey. Le dijo: aquí están los bueyes, aquí está la madera para el sacrificio, aquí está el trigo, haz todo lo que tengas que hacer. Pero David dijo: no daré a Jehová algo que no me cueste. Te la compraré por 50 siclos de plata. Y no solamente la era, sino todo el terreno. Aquí está. Bendito sea Dios. Podemos recordar este texto nuevamente, 2 Samuel 24:24. Y dice: y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era, los bueyes, la madera y todo, el trigo y todo lo que se había que sacrificar. El servir a Cristo, dígalo conmigo, el servir a Cristo, dígalo nuevamente, el servir a Cristo, nuevamente que se oiga, el servir a Cristo cuesta. Hay que pagar un alto precio: dinero, esfuerzo y tiempo. Tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Está usted dispuesto a vivir una vida que agrade a Dios? ¿Estará usted dispuesto a pagar el costo de una vida que verdaderamente glorifique el nombre de nuestro Dios? No me lo diga a mí. Dígaselo a usted primeramente y después a Dios, porque Dios ya lo conoce. David reconoció su pecado, David reconoció su falta, pero también reconoció que Él es grande en misericordia, que es grande su gracia, que es grande y es poderoso, y que Él merecía toda la honra, la gloria y la alabanza. Servir a Cristo también cuesta. Servir a Cristo cuesta. Servir a Cristo cuesta. Servir a Cristo cuesta. Servir a Cristo cuesta. No es cualquier cosa. Desde la compra del rey David hasta la ofrenda de la viuda cuesta. Y Dios lo ve. Y Dios lo ve. Dios lo ve. Dios lo ve. ¿Qué más le costará a usted el día de hoy? A los que me escuchan por el internet. Le costará darle el primer lugar a Cristo. Le costará dar el primer lugar a Cristo en su corazón.
Hay una grande diferencia entre la salvación y la rendición. David se había rendido delante de Dios. Hay una grande diferencia. La salvación es un don gratuito. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino es por medio de la fe, y es un don de Dios, dice la Escritura. No por obras para que nadie se gloríe, sino por las misericordias de Dios. La salvación es por fe, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la rendición cuesta. La rendición a Dios cuesta. La rendición es todo aquello que estás dispuesto a dejar, quizás tu vida, para agradar a Dios. ¿Estás dispuesto a esto? Quiero decirte que el discipulado cuesta y muchas personas no están dispuestas a ser instruidas para crecer, para madurar, para poder tratar los problemas internos de la iglesia, para poder ir a más, para que el pueblo de Dios sea bendecido de parte de Dios. Aún estamos todavía batallando en esas cosas que ya deberíamos estar adelantados en esas cosas. Y en el discipulado cuesta orar y leer la Sagrada Escritura. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado que leyendo el primer versículo nos da sueño? Porque cuesta. Cuesta desvelos, ayunos, sacrificio. Y hay muchas personas que no quieren pagar el precio, por eso fallan, porque contristan al Espíritu Santo. Jesús fue bien claro en esto. Jesús fue bien claro en esto. Jesús nunca nos engañó a nadie. Y dijo estas palabras. Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Versículo 24, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas capítulo 14, versículo 27 al 33, dice de esta manera: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿No puede qué? Ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuántas veces Jesús nos ha dicho que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia? Y todas las demás se añadirán, todas las demás cosas. Los mismos discípulos expresaron en Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle, en Marcos 10:28 dijo: entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El mejor ejemplo de dar ha sido nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. Rescató nuestras vidas que estaban vacías, que estaban perdidas, que no tenían valor. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, y dijo unas palabras tan hermosas de negación. Él dijo: no sea como yo, sino como tú. Recordemos este texto, Mateo capítulo 26, versículo 39.
Jesús se postró delante de Dios diciendo, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El mejor ejemplo de dar ha sido nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él se había negado, Él había dado su vida. Y todo lo que hizo, inspirado por el Espíritu Santo, fue de aquí para allá. Y fue un hombre grande en la misión. ¿Por qué? Porque dependía de parte de Dios. Pablo expresó de él cuando estaba trabajando para Dios. Él dio toda su vida y dijo así estas palabras. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 3 al 10. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 3 al 10. Él es un ejemplo de cómo agradar a Dios y de cuánto cuesta tener una vida en Cristo que agrade a Dios. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Ha considerado usted el costo de vivir una vida en Cristo? No oigo muchos amenes, pero yo creo que en su corazón lo está diciendo. Quiero terminar con esto. Quiero concluir con esto. Póngame atención, por favor. En el mundo en que vivimos, es un mundo muy engañoso. En el mundo que usted y estamos viviendo, usted y yo, en este mundo, es un mundo tan liviano. Es un mundo tan liviano que hay muchos profesantes del Evangelio que practican la fe cristiana el día de hoy, pero muchas personas de esas personas de la denominación que practican esa fe cristiana piensan que no hay que hacer nada, que es un cristianismo fácil, que no compromete a nada moralmente delante de Dios quien practica esa fe cristiana. Ese es un engaño del diablo. Y eso es lo que ha hecho la religión y puesto en el corazón de muchas personas. Y muchas personas están buscando la prosperidad, y la prosperidad, y la prosperidad. Dame, Señor, dame. Pero ¿a qué estás dispuesto a dar? ¿Estás dispuesto a dar una vida que verdaderamente agrade a Dios? ¿Qué piensas tú el día de hoy? Cierra tus ojos. Yo sé que estás cansado. Fíjate que David cometió algunas faltas o pecados, si tú quieres expresarlo así. Pero David fue un hombre entregado a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, en medio de un mundo idólatra.
David permanecía fiel y se mantenía como una roca en todas las circunstancias de su vida. Siempre recurría a Dios, sí tuvo fallas, pero siempre reconocía su falta e iba el que lo podía socorrer. Y siempre iba delante de Dios a adorarle, a hacer una oración, a darle acciones de gracias. Jesús de la misma manera fue muy claro y muy radical ante el pecado y la manera de vivir delante de Dios. Rechazar al mundo, rechazar los deseos pecaminosos de la carne, estar rendido a Dios, a su Padre, y tener una vida continua que agrade a los ojos de Dios. ¿Estarás dispuesto a rendirte a Dios? ¿Estarás dispuesto a rendirte a Dios? ¿O será una predicación más que pasará en tu vida sin abrazar la bendición y la misericordia de Dios? ¿Estás dispuesto o estamos dispuestos a vivir una vida que agrade a Dios, cueste lo que cueste? Que el Espíritu Santo nos ampare, que las alas del Dios Todopoderoso nos cubran y que verdaderamente lleguemos hasta el final tú y yo. Y que podamos decir al que nos socorrió: santo eres tú y tus promesas son fieles, porque tú me ayudaste, Señor, a llegar aquí a la presencia tuya, Señor. Gracias, Señor, porque desde la tierra me quiero rendir a ti. Ayúdame a vencer los obstáculos. Ayúdame con tu gracia a ser fiel. Ayúdame a mirar con los ojos de la fe al autor y consumador de la fe. En el nombre de Jesús, así sea. Escucha esta alabanza y platica con Dios. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Si tú quieres servirle a Cristo, si tú quieres rendirte a Él, ponte de pie y cantemos este canto tan precioso de fidelidad a Cristo. Ponte de pie. Pero si tú tienes cosas que arreglar con Dios, háblale.
No te quedes postrado. Dios es el Dios de las victorias. Y donde está el Espíritu hay libertad. Él puede soltar las cadenas de opresión. Él puede darnos la victoria el día de hoy. Él te puede fortalecer en el Espíritu. Así sea, amén. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. He decidido seguirte
Señor, pagar el precio de estar junto a ti, decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí, he decidido no mirar atrás, seguirte, servirte solamente por amor. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí, he decidido no mirar atrás, seguirte, servirte solamente por amor, por amor. Porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí, he decidido no mirar atrás, seguirte, servirte solamente por amor, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí, he decidido no mirar atrás, seguirte, servirte solamente por amor, por amor. Muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida y la oportunidad que nos concedes el día de hoy. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad de reconocer tus grandezas y tus misericordias, Señor. Muchas gracias porque se siente la esencia de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por consolarnos, Señor. Y gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande, Señor. ¡Aleluya! Amén, Jesús.
Estamos despedidos, que Dios les bendiga.